Bueno, y en esta segunda parte sigo un poco con los aspectos de la modalidad de encierro, esta modalidad que es la que más trabajamos haciendo la visita al Renacer. Bueno, por un lado la modalidad de educación permanente para jóvenes y adultos bajo el contexto de encierro. Bueno, para trabajar esto, primero centramos un poco las características más generales del contexto de encierro bajo el servicio penitenciario. Hicimos mención en el trabajo de algunos aspectos más generales para ponerlo en relación con nuestra visita a Renacer. Hablamos de la construcción de la subjetividad de estos sujetos, cómo se perciben, para poder hacer una relación con lo que es la práctica docente, ¿no? Bueno, y para trabajar nos guiamos con una revista interamericana de educación para jóvenes y adultos y con unos informes de una tesis de una universidad de Montevideo, de la Universidad de Psicología de Montevideo, la tesis de María José Soria y libro del Ministerio de Educación Argentina. Bueno, primero la diferenciación que hay sobre cursar bajo esta modalidad. Ya el inscribirte a retomar tus estudios bajo esta modalidad de contexto de encierro no va a significar lo mismo que hacerlo en educación permanente para jóvenes y adultos fuera. Lo que te trae consigo el encierro tiene mucho que ver en el objetivo que va a fijar el sujeto. Y respecto al objetivo va a depender la permanencia y la búsqueda de significación y el sentirse parte. Bueno, en la revista nos destaca la importancia también de las escuelas dentro de la cárcel y como también lo destaca la ley de educación, ya que es un derecho que se debe garantizar, ¿no? Bueno, las escuelas dentro de la cárcel son garantías nos garantía la condición de ser humano, dice, te humaniza. El cumplimiento de los derechos y de la educación es garantía de la misma humanidad. Y nombraba que hay 3 objetivos con los que se plantea esta modalidad. O sea, uno de los objetivos son mantenerlos ocupados en algo beneficioso dentro del sistema penitenciario. El otro, mejorar la calidad de vida dentro del sistema penitenciario. Y el último es buscarle como un resultado útil para cuando salgan afuera, para cuando tengan que salir fuera y al volver a reinsertarse en la sociedad. Bueno, ya que dije reinsertarse, voy a hablar un poco de las políticas RE. Las políticas RE, que son una crítica que hace esta chica en su tesis, que nos pareció muy interesante. Porque primero el tener en cuenta que como docentes fijar las prácticas desde esta modalidad abarca una mirada mucho más amplia, de múltiples miradas. Porque ya lo mencioné antes, no quiero ser repetitiva, porque hay diferentes tensiones. Tenés la tensión misma de todas las dimensiones que tenés que tener en cuenta para mantener a esos alumnos y darle la significación que ellos buscan, y a la vez la tensión que hay bajo este contexto. Bueno, y hablar un poco de las políticas reinserción, rehabilitación, reincorporación, un poco a la crítica que hace. A la crítica vamos a decir que se contrapone con la pedagogía que hay con la educación. ¿Por qué? Porque esta idea de rehabilitación, reinserción, habla como le desliga la responsabilidad a los sujetos que fallaron. Y dice como que ese quiere decir que tenés que reacomodar, como rehabilitar, como acomodar a la fuerza algo que falló, sacarlo del error para luego que encaje con la sociedad, desligando toda la responsabilidad de cualquier otro y responsabilizando al propio sujeto. Y esto lejos de vamos a decir como de ayudar, es otra palabra, quiero decir la palabra específica que habla la autora, lejos de acomodar, margina más y deshumaniza y deja en un lugar más precarizado aún a los sujetos.
Y esto totalmente se contrapone con la mirada pedagógica de dar respuesta a los intereses múltiples, ya que no estás dando respuesta a nada, estás queriendo acomodar mediante la fuerza, mediante el aislamiento, a, a estos sujetos que según la norma, que se salieron de la norma y hay que rehabilitarlos, reacomodarlos. Bueno, esto no da respuesta a las demandas. Otra mirada interesante que destacamos en el trabajo es la de Goffman, que nos habla sobre los diferentes efectos que puede producir en la psicología de los sujetos. El encierro prolongado dice que nos puede llevar a depresión, a cambios de ay, no me sale la palabra, no me la acuerdo. Acá, aumento de la violencia, depresión, infantilización, decía también. ¿Por qué? Porque el que te controlen el tiempo, el espacio, y el que te tengan manejado todo el tiempo cronometradas tus actividades, te saca autonomía propia, te saca como que te despersonaliza. Así es la palabra que no me la gusta. Pérdida de autonomía, despersonalización y pérdida de la intimidad. Lo que causa como un desencaje en la psicología de los sujetos. Bueno, quiero hablar un poco, aunque me estoy quedando sin tiempo, de la contextualización de Renacer. ¿Por qué? Para después hablar un poco de la teoría práctica. Bueno, en Renacer se iban fijando diferentes grupos y realizaban tareas más, se podría decir, tareas como en la huerta, en la cocina, más recreativas. Y cada uno se ocupaba de algo diferente, también tenían cronometradas las actividades, tenían que avisar todo el tiempo dónde estaban mediante unos llaveritos. Es muy amplio lo que hay que hablar de Renacer y creo que lo estoy pasando muy por arriba, pero no podía no hacer mención a las demás cosas. Bueno, el lenguaje, había mucha omisión en los lenguajes, no se tocaban, no se hablaba con diminutivos, ni se pronunciaba tampoco la palabra re en nada, ni se usaba ningún lenguaje que podría llegar a desencadenar peleas. Bueno, en relación a la teoría práctica, pudimos visualizar que nosotros desde primer año nos venimos preguntando cómo poner en tensión la teoría y la práctica, ¿no? Lo que les en los apuntes, cómo llevarlo a la práctica. Bueno, un claro ejemplo fue observar una clase que se dio ahí. ¿Por qué? Porque se dio la receta de la pizza. Parece ser una simple receta, pero como muchos grupitos de los chicos lo hacían en diferentes momentos porque iban rotando, cada uno tenía una forma diferente de hacerlo. Entonces, tal como dice el diseño, pudieron sentirse parte de ese algo, tocaron un tema que era de interés de todos, un tema en el que todos se sintieron partícipes. Por lo tanto, todos daban su diferente opinión, hubo métodos de discusión como en la cartilla agropecuaria, se tocaban palabras generadoras como en la cartilla también, que tocamos ese tema en el instituto. Entonces como que ahí pudimos ver la clara relación en teoría práctica. No, fue muy gratificante con eso, nos fuimos muy conformes. Y bueno, y en aspectos generales, con la diferencia de los estereotipos de la cárcel, digo estereotipos porque nosotras no observamos las cárceles, entonces nos agarramos de los escritos. Y vimos que, bueno, esos aspectos que mencioné antes de los efectos del encierro, no lo vimos en los chicos, pero aparte es porque, en los jóvenes y adultos, perdón, pero aparte porque ellos están por decisión propia y no están cumpliendo una condena, entonces eso ya tiene mucho que ver. Y el lenguaje, había mucha comunicación buena, y el lenguaje era todo el tiempo, se resolvían los problemas mediante la mediación y no mediante la violencia, y todo el tiempo se buscaba la mediación, no como por ahí en el sistema penitenciario, que se arreglan más entre ellos. Y bueno, podría decir muchas cosas, pero quiero cerrar con esto, se me está yendo el tiempo. ¿Con qué nos llevamos de esto? Creo que lo más gratificante es seguir sumando experiencias porque 2 días fueron mucho y a la vez fue poco, fue como la punta de un iceberg que podemos seguir llenando con experiencias y ir escribiendo nuestro propio libro de experiencias, y es gratificante y suma tanto a la carrera
Así que, como dijimos al final, damos por cerrado nuestro trabajo, comenzado nuestro informe, porque esto se sigue ampliando a lo largo de la carrera. Bueno, gracias.